Y en un momento voy a hablar con don Antonio Hurtado, que está con nosotros y que es el autor de Historias de Málaga, porque vamos a hablar de los barrios de la Trinidad y del Perchel. Don Antonio, gracias por venir. Muchas gracias. Vamos a hablar de dos barrios que son la flor y nata, la esencia de Málaga. Sí, esta es la esencia de Málaga, sí, es la verdad. En un minuto, ¿le parece? Hacemos una publicidad pequeñita y hablamos de... Cuando usted diga. Perfecto, pues en un momento nos vamos por las callejuelas del Perchel y del barrio de la Trinidad y les presentamos este libro que se llama Historias de Málaga, después de la publicidad, en 2 minutos. Aquí seguimos en Llegó la Hora en 101 Televisión y nos vamos a quedar en Málaga, nos vamos a quedar, pues yo creo que en 2 de los barrios más emblemáticos, porque nos acompaña, señoras y señores, Antonio Hurtado y nos presenta Historias de Málaga. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Contento, ¿no? Sí, claro. Porque me han soplado que vamos ya por la 3ª edición. Sí. Sí, estoy muy contento, sí. 3ª edición, esto está muy bien, o sea que... Casi en menos de 2 meses, sí, 2 meses prácticamente. ¿Usted pensaba que se iba a vender el libro así? E incluso le he leído esta mañana que cuando la gente de Anáfora, de la editorial, le entregaron el libro, usted lo tocaba, tocaba las hojas, lo olía, porque es una realidad ya. Bueno, la verdad sea dicha que si no es por Anáfora, Miguel Ángel Magnani, ese libro no hubiese visto la luz. Seguramente porque es muy trabajoso de corregirlo, muy sencillo de leer, pero es muy trabajoso porque lleva muchas jergas, lleva muchísimas palabras muy antiguas que se han perdido en el tiempo, y la verdad que me ha costado más escribir este libro que, por ejemplo, de mi abuelo Andrés González Torres, Andrés González Robles, de Buena Conducta, de Memoria Histórica. Porque este son casi 500 páginas, este es el 3er libro suyo. 515, sí. 515 páginas y les puedo asegurar que el tipo de letra es pequeñito. El eslogan es el libro que todo malagueño debe leer. Yo soy de la idea de que si no conocemos nuestra historia, solemos equivocarnos en el presente y en el futuro. Así que nos vamos a adentrar en las callejuelas del barrio de la Trinidad y del Perchel, que son sus barrios, ¿no? Bueno, usted es trinitario. Sí, señor. Pero independiente, soy trinitario, pero para mí, al principio de mi libro, pues nos reuníamos las banditas debajo del puente de la Aurora, y el jefe decía, bueno, el que destacaba, el jefecillo decía, aquel es vuestro territorio y el nuestro es este. Y yo le dije, puntualmente, pues le dije, bueno, si estamos del puente de la Aurora, debajo del puente de la Aurora, ¿esto ves quién es? Amigo. Claro, es que hay 4 parzos mal contados. Y los niños, por ejemplo, nos íbamos al Paseo Gilbarda, que eran 4 pasos, como he dicho antes, mal contados, y yo no sabía dónde estaba. O, por ejemplo, íbamos al Paseo de la Harina, ahora sí lo sé, claro. Pues íbamos al Paseo de la Harina, al rellano que había, le llamábamos Rellano. Claro. A jugar a la pelota. El rellano, qué bueno. Sí, el rellano. Y a la pelota, eso de las canicas, de las canicas en el nuevo. A las bolas, o la bola de barro. ¿Y calle Mármoles, podemos decir que era el límite, sí, la frontera natural? Esto es una frontera natural que antiguamente, que también lo explico en el libro, pasaba un riachuelo, que ya no es calle Mármoles, era calle de los Mármoles. Amigo. Técnicamente, oficialmente, de los Mármoles. Sí, de los Mármoles. Vale. Entonces, digamos, pero había tramos en calle de los Mármoles o calle Mármoles, había tramos que no había donde no se veía bien la separación de los barrios porque era una calle más. Claro. No estaba asfaltada y por ejemplo, la Zamarrilla, la ermita de la Zamarrilla estaba, digamos, despegada o ¿cómo le diría yo? Estaba casi a la mitad de la línea divisoria que separan los barrios. ¿Es verdad que tanto el barrio de la Trinidad como del Perchel, el origen data de los Reyes Católicos, de la época de la conquista de la ciudad? Sí, pero eso viene de los fenicios. Desde los fenicios ya. Sí. No los barrios en sí, no. Ya se dice que era una explanada, que también lo explico al principio para que sepa el lector, para situarlo. Sí. Que esto viene de los fenicios, que era una explanada donde había una extensión de árboles, que era toda arboleda, y
la parte, digamos, de San Andrés, como Sí. la conocemos, la planta eran persas, que eran donde unos se dedicaban al pescado, Claro. pescar, y los otros, pues se dedicaban, le llamaban casas de pajas. Ajá. Y casa de paja era casa de recreo para los musulmanes, etcétera, etcétera. Y no había barrios ni había distritos. Eso a partir de la toma de Málaga ya empezaron a dividir Málaga y esas cosas. ¿Sí? Pero vamos, eso ahí- ya es una cosa que se sabe, ¿no? Y ahí nace el barrio de la Trinidad y del Perchel y los corralones. Sí, claro. Que, claro, ¿cómo le explicamos a un guiri qué son los corralones? Bueno, los corralones eran unas casas con unos patios que todas, digamos, todas las viviendas, todos daban al patio. Entonces, la verdad, no había intimidad, o la intimidad que se podría esperar, porque un corralón consistía de un solo retrete, o tenía un pozo, normalmente tenía un pozo que estaba tapado normalmente también por los chiquillos. Claro. Bien. Y toda la comunidad o toda la mancomunidad de esas personas vivían hacia el patio. Claro. Por ejemplo, una cosa muy curiosa que viene a colación de esto es que, por ejemplo, había mucha solidaridad. Sí. En el sentido de que, ¿qué le diría yo? Cuando sacaban el copo, por ejemplo, pues se iban los hombres o algunas mujeres también, o el cenachero a llevarte, pues sacaban el copo y la morralla que sacaban pues no la tiraban. Se iban y la pedían y se la daban. O la repartían a los más necesitados del barrio. Qué bueno. ¿Sí? Y lo freían y todo el corralón ese día podía comer. Claro, mucho más solidario, viviendo con las puertas abiertas. Claro. Y allí todo el mundo se conocía, eso era el internet de la época, ¿no? Sí, yo hago una cosa muy curiosa en el libro que tiene mucha gracia. Yo he puesto, he puesto una cosa muy graciosa, he hecho hasta críticas reales, que eran los lebrillos, era el WhatsApp de la época, el WhatsApp de la época. Sí, hombre. A ver, cuénteme esto, ¿cómo era? Las señoras pues se ponían a lavar su ropa y sus cosas y se ponían a hablar entre ellas. Sí. Unas veces criticaban, otras veces hablaban de sus tíos. Por ejemplo, una de ellas le dice a la otra, le dice una a la otra, hay que ver mi hijo, tú hablas de comida, mi hijo siempre es muy nervioso y no me deja descansar un rato. Y le comenta a la otra, pues átale la pierna a la pata a la cama, que por cierto es cierto. Claro. Al chiquillo le ataba Le ataba a la pata a la cama. Sí, pero no hacían como, no era por maldad, simplemente para descansar un ratito. Es claro. que tenga usted en cuenta que normalmente una familia tenía 5, 6, 7, yo soy 4 hermanos, pero... En una casa pequeña, claro. Perdone, yo tuve la suerte de tener, que todo esto va en el libro, Sí. que tenía una alcoba y una habitación, y mis padres con mi hermana y nosotros los tres en una sola cama, durmiendo, que nunca dormí mejor. En verano era otra historia porque hacía mucha calor. Hacía calor. Pero la unión... Pero como aquella vez no ha vuelto a dormir. No. Oye, cuénteme historias porque en este libro se cuenta la historia de los barrios, de la Trinidad del Perchel, sí, se cuenta la Malagueta. historia de los corralones y se cuentan historias con nombre y apellidos. Por ejemplo, la historia de doña María Compán López. Cuénteme pues en un minuto quién era esta mujer. ¿Qué le voy a contar a esta señora? Mire usted, esto de hablar bien de la señora o mujeres de ahora, esto está muy bien visto, está maravilloso. Pero mire usted, ahí, en esa historia me gusta muchísimo porque ensalta a las mujeres. Es más, hay una cuantas historias que se relacionan con esta, porque las abuelas eran las que normalmente, no que criaban, le ayudaban a sus madres. Sí. Criaban sus hijos y la mayoría criaban a sus nietos. Y si era posible, a lo mejor la vida era longeva la vida para ella, hasta sus bisnietos, después de sus trabajos. Y esta señora, por cierto, pues tiene una historia preciosa porque nació en el Perchel y cuento los pescadores,
el sacar el copo, el enamoramiento a la luz de la luna, todas estas cosas, y hasta que la guerra tronchó todo aquello. Claro. La guerra civil. Y entonces cuenta esta señora una cosa que es muy curiosa, que a mí me sorprendió muchísimo. Lo que cuenta es que desde Málaga Sí. hasta Almería y después Alicante, Sí. paso por paso la desbandada. O sea, cuenta Paso por la paso. desbandada. O sea, que además de conocer la historia de Málaga o la historia de los corralones, vamos Sí, a sí, conocer, sí. por ejemplo, Pero esto- historias en primera persona Sí, de la en desbandada. primera persona. Y padeció 2 guerras, porque después se casó en la guerra de los 6 días, conoció 2 éxodos, 2 guerras. Es increíble, esa historia, Increíble. esas son para hacer un libro aparte. No, no, bueno, en fin, pues tiene tiempo y después del éxito de este ya veremos. Historias de Málaga. Por lo visto tiene hasta la partida de nacimiento del Pillayo. Sí, señor. Qué Bueno, barbaridad. la fotocopia, Sí, pero bueno, pero ahí está. sí, señor. Pues me la... Que también es del barrio. Que, sí, señor, este Perchelero. señor... no, malagueño, perdón. Ajá. Perchelero es lo que pone en internet y eso está todo equivocado. Ah, o sea que usted va a poner luz sobre este tema. Yo pienso que El sí, Pillayo pero vamos, del no yo. Perchel. Por cierto, a mí esto me lo cedió, a ver si me acuerdo, ¿cómo se llama este señor? Qué cabeza. Bah, da igual, no. Me lo cedió este señor Sí. y yo le pedí permiso para ponerlo en el libro Ujú. y lo puse. Y es verdad que el barrio de la Trinidad tenía un alcalde, simbólico, pero tuvo un alcalde. Sí, señor, sí, señor. ¿Quién fue? Pepe Bravo. Ajá. Y la verdad que yo, pues ahí va el documento diciendo que ratifica que Pepe Bravo fue alcalde por García Brana, que lo mandó García Brana en pleno del ayuntamiento. Qué bueno. ¿Han visto cómo es el libro que todo malagueño debe leer? Un libro lleno de nombres propios, de historias de nuestra Málaga. ¿Cómo ha cambiado todo? Bajo, por favor. Bueno, y hablo también de la Malagueta, hablo del parque, hablo del mercado central de Atrazana, pero no hablo de pasada, ahí hablo de los personajes que vivieron y tenían sus puestos allí. Se incorpora a nuestra mesa don Antonio, otro Antonio. Ah, muy y también bien. malagueño, pero este es Claro. del palo. Antonio Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, vamos contento porque mi novia es del Perchel, así que contento, amigo. así que comparto el libro y ya te lo pediré. Todo en casa. Todo se queda en casa. Así que, bueno, historias del Perchel, del barrio de la Trinidad. Bueno, en fin, tú tienes ahí, claro, esa Sí, vamos, yo relación. de hecho antes de empezar a salir yo decía que todo aquello ya era Welling, ¿sabes? Del Corte Inglés para allá era Welling, para el paleño se pierde un poco, pero también viendo que has tocado el tema de la desbanda y demás, Claro. pues algo toca. Claro, pero para ustedes el palo era iba a decir, ¿no? Las afueras, ¿no? Almería ya, ¿no? Otro mundo, ¿no? La verdad que era otro mundo. Otro mundo. No era Almería, era otro mundo. más allá de Almería. Por cierto, hábleme del colectivo de escritores malagueños. Hombre, por favor, me hace usted una pregunta que para mí es un honor y un placer pertenecer al colectivo malagueño de escritores. Ujú. Es que tenemos un elenco aquí de escritores y de escritoras que la verdad que escriben estupendamente bien. ¿No? Tampoco hace falta, no es que diga yo que no hay que leer los libros de Estados Unidos, porque, en fin, pero aquí tenemos un elenco de escritores y escritoras que son extraordinariamente buenísimos. Y se les Así. puede seguir además por redes sociales, Por me consta. supuesto. O sea, colectivo malagueño de escritores. ¿Tú qué tienes para hoy? Una reunión de los Ángeles de Charlie, Reunión de Los Ángeles de Charlie. ya te contaré. Pero un momento, que para hacer una transición, don Antonio, vamos a ponerle a prueba a Antonio Rubio Bueno. con fotos históricas de Málaga. Porque él va muy de Malaguita. Me gusta. Él va mucho. Bueno, y- bueno, vamos a ver si yo acerto alguna. pero que- No, en fin, vamos a intentar ponerle en su sitio, Antonio Rubio, fundamentalmente. Entonces, yo tengo unas fotos por ahí, León, si quieres las vamos poniendo y las comentamos. Os Y hago tengo una que decir yo pregunta. más o menos dónde es, ¿no? Sí, Vale. te haré alguna pregunta. Por ejemplo, vamos con la primera foto, fotos de la historia La de Málaga. tabacalera. Sí, va, es la Venga, tabacalera. fácil. Está claro. Pero la pregunta no es esa. Adiós, La ¿no? pregunta es, ¿en qué año Jo. se hizo la tabacalera? Como ves, están en obras, más o menos. Bueno, te voy a dejar la década. ¿En qué década, Antonio Rubio, crees que se construyó ¿De qué la siglo? tabacalera, donde está ahora el museo? ¿Y qué etcétera? década de qué siglo? Venga, te voy a dar una posibilidad. Siglo XX. Siglo XX, Siglo vale, XX, pues. siglo XX. Vamos a tirar para el principio. Sí. ¿20? Sí, la respuesta es correcta. Bien. Años 20, Esto también, en fin, Bueno, de esto no hablo en mi libro.
No, no habla su libro, pero... Sí, bueno, pero sí hay historia. Sí, Claro. hay historia. Claro que hay historia. Fíjate, me estoy tirando por la arquitectura. Digo, esto se parece mucho a las estaciones que hay por toda la costa del antiguo tren. Sí. Digo, yo, pues tiene que tirar por ahí más o menos. Bueno, por cierto, uno de mis tíos estuvo trabajando ahí un tiempo. Sí, en Tabacalera. En la Tabacalera. Venga, vamos a ver una calle, es esta calle, Uf, y a ver si... ¿Calle Camas? ¡Ole, don Antonio, calle Camas! Sí, ¿eso es calle Cama? Eso es calle Camas, efectivamente, pónmela en grande. Calle Parece- Camas, parece más que estrecha. algunos, don Antonio, llamaban calle Escamas. 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 Esa calle, por cierto, yo es que me he criado alrededor del mercado de Atarazana. ¿Puedo hablar un momento? Sí, sí. Y esa calle, por cierto, me daba un poco de repelús. Sí. ¿Por qué? ¿Por Sí, qué? ¿verdad? Porque Había fantasma. no. Ah, Repelús en el sentido de que estoy hablando de un niño, ¿eh? Ah. Todo esto de niño. ujú, Y cuando entraba por esa calle, porque íbamos mi padre o mi madre, me mandaban a afilar los cuchillos. sí. Y había pues mujeres que estaban en la esquina y eso. Y aquello no sé por qué no me gustaba. Y sin embargo, esa calle era Claro. muy principal, que había negocio, había fondos, había de Claro. todo. Pero en fin. Ahí está Casa Manolo. Otra foto. Vamos a poner a Antonio Rubio en su sitio, que aprenda un poquito de la historia de Málaga. Una foto y me tienes que decir qué es o dónde está, ¿vale? Vale. Y es la siguiente. Te voy a dar una pista. Es una fábrica. Me he ido a Maro, pero no es Maro. Fábrica de... ¿Eso está por Welly? Olía. Sí, vas bien, vas bien. Eso... Olía Ah. a qué olía. Aceite. Aquí huele a... ¿Os acordáis? Sí, al Ay, perchino. amoníaco no, parecido. Al perchino no. A mí... ¿El es amoníaco? La fábrica de azufre. De azufre, de azufre. En Welling. Sí, el Welling. Bueno, aquí es cuando ya estaba la cosa Por lo regulera. menos hemos sacado el sitio. Sí, no, bien, punto, porque habéis... Venga, don Antonio, Que más lo estoy pasando mire qué cada vez puente. que hay algo de eso. ¿Qué puente es este? Vamos a ver al siguiente. No, estoy mirando allí. ¿El de los alemanes? No, el de más para arriba. Ese es el que pasa el cauto. Ese es de la Aurora, Sí, hombre. es de la Aurora. De la Aurora. Ahí debajo de ese río, del Claro. puente, nos reuníamos las banditas, como he dicho antes. Ahí estaba... Ahí está separado. La bajada al pasillo de Gimbar, ¿no? Gimbarda. Ahí está. Y los escalones de la Aurora, que cuento una cosilla ahí, también, bueno, de una gallera que había en el pasillo de Gimbarda. Sí. Sí, es curioso, sí. Hombre, y, Por cierto, que se llamaba el puente de Alfonso Alfonso XIII. Alfonso XIII. Luego, cuando llegó la República, era el puente Bueno, de la Libertad pero, y finalmente el puente de la Aurora. No, eso era otra cosa, le voy a comentar. Ah, sí. ¿Me va a poner a mí en mi sitio también? Te lo mereces. No, por No, no. favor. Sí, se lo merece. Por se lo dijo favor, Antonio. no, no. Sí. Claro que sí, claro que sí. ¿No era el puente de la Libertad en la República? Sí, y el puente de Alfonso XIII, pero los malagueños, sobre Sí. todo los trinitarios y los percheleros, le llamaban el puente del retraso. Ah, ¿Verdad? Porque tío, creo que fueron 9 años, es que son tantos datos, ese libro es que lleva muchos datos, 500 muchas páginas fechas. de libro. Pero aparte es que lleva muchas fechas, muchos datos, muchas cosas, y entonces, claro, le llamaban el puente de retraso porque se retrasó 9 o 10 años a Madre tener mía. oración, y entonces los trinitarios y percheleros tenían que o bien tirar por Santo Domingo Claro, o por la parte del puente de arriba, que no recuerdo ahora. claro. A un paleño y acaba Málaga, ¿eh? Ahí acababa Málaga, Ahí ¿no? acaba Para Málaga, mucha gente. antes del Corte Inglés. El último, venga, ¿qué edificio se está construyendo? Este edificio. La equitativa. Bien, es la equitativa. Un punto para Antonio Rubio. Estoy fuerte. Vale. Y hasta aquí las fotos que tengo de Málaga. Fíjate que hay Larios se pueden ir con coche, ¿eh? Sí. Qué brutal. Bueno, hemos encontrado fotos, por cierto, gracias No a la conociste, fotos no antiguas la de Málaga. conociste. Que Fue en el han 2000, sido- ¿no? Que han sido las que... Sí, pero vamos que... Vamos a ir con coches Yo tendría y- 6 añitos, entonces... Y en Feliza vendían los pavos, o enfrente del mercado de Vivo, ¿eh? Rubio, nos quedan unos minutos. Yo ¿Nos por da mí me tiempo? dejaba hablando de Málaga Pues y nada. no mí para el miércoles, porque ¿Quieres preguntarle Me algo encanta a don escucharle Antonio? cosas de esas. Sí, pues preguntar de Málaga una No me barda Mira, de yo cosas. he leído de su libro un nombre que me ha gustado mucho, que no sé si usted me puede decir qué es. Antonio Diestro, periodista, ¿no? Bueno, Antonio Diestro. Sí. Cuéntemelo de Antonio, un maestro. Para mí este señor es Antonio Diestro, Ujú. Quijano. Para mí es periodista, el hombre de su mastre, hace cortos de películas, ahora está para hacer un corto del Pillallo, Sí. para presentarlo en esto de Málaga, y para mí es mi maestro, y es la única historia que yo no he escrito en ese libro, que podía haberla escrito, que me dijo, escríbela Antonio, digo no,
Lo ha escrito él. No. Digo, como tú eres mi maestro, ¿cómo me voy a permitir yo el lujo de escribir tu historia? Tú la escribes, yo la repaso y si va en la línea de lo que quiero, y la ha escrito mejor que yo. Extraordinaria. Es más, ha descrito la Malagueta cuando no estaba el Lavasoso, como se le llamaba antes, la Malagueta, el merendero Martín, las cazuchas que había allí, que sacando el copo, es maravilloso. Qué bueno. Rubio, ¿qué quieres decir? Bueno, una pregunta de los edificios que por cosas de la vida pues se han perdido porque se han construido algo encima. ¿Qué espacio o qué edificio volverías a traer de lo que se ha perdido en Málaga? El Corralón de la Muñeca. Joder. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué es lo que le he dicho? Fíjate que ni lo localizo. ¿Dónde estaba eso? Eso estaba, a ver si me acuerdo, Plaza Toros Viejas. Perchel. Y le llaman el Perchel. Joder. Ese corralón. Qué maravilla. Se hubiese dejado para, ¿cómo se llama? Corralón de... ¿Cómo se dice, hombre? ¿Casa de Cultura? O Casa de Cultura. No, Claro. tiene otro nombre. Bueno, cuando me acuerdo. Un Perdón. centro cultural. Don Antonio, que ha sido un placer y que creo que, como me da que este libro va a tener, además de las Navidades, es un éxito tremendo, Historias de Málaga, Barrios Trinidad y El Perchel, pues que volvemos a quedar otro día y seguimos hablando de Málaga, que es que a nosotros nos gusta Cuando usted mucho quiera. la historia y ¿Le puedo nuestra hacer- Málaga. puedo hacer un inciso? Sí. Me han dicho que este libro tiene alma. Sí. Otro señor, eso fue un poeta, y otro señor me dijo que este libro derramaba humanidad. Pues no poco, ¿eh? Y si puedo hacer un inciso, me queda un minuto. ¿Puedo Nos hacer? queda un minuto menos, venga, Pues por favor. un señor que me leyó me comentó con lágrimas en los ojos que su señora era analfabeta, que es analfabeta, perdón, Sí. y que todas las noches le leía 1, 2, 3 páginas de mi libro. Oh, qué bonito. Mire usted, eso es lo que a mí, lo que me ilusiona como escritor. Pues creo que ha cerrado la entrevista en lo más alto con esas anécdotas. Antonio Hurtado González, Historias de Málaga, Barrios Trinidad y El Perchel. Señoras y señores, el libro que recomendamos hoy. Gracias por estar con nosotros, don Antonio. Muchas gracias. Ha muy sido un amable, placer, de muchas verdad. Y gracias. Antonio Encantado. Rubio, lo siento muchísimo. No, al contrario, gracias por traerme, porque es que ha merecido la pena. Gracias a los dos, Antonio y Antonio. En fin, ¿qué les voy a decir? Gracias a los dos. Nos vamos a ir, pero mañana volvemos, misma hora, mismo sitio. Llegó la hora, 101 Televisión, la tele de Málaga, del Perchel, de la Trinidad y del Palo también. Y de toda la provincia de Málaga. Mañana más, aquí, en 101 Televisión. Chao.